Cosa que en la semana 6 hago la clase de la semana 6 que corresponde y la 7, porque es una clase corta. Entonces las puedo juntar y sin problemas les puedo La cosa tiene que la S1, el examen viene de la clase de RCP, ¿no? La introducción, hasta la clase de la próxima semana, que es monitoreo. Siendo esta clase y la que viene la más pesadita, en el sentido de contenido, la más larga. Y la más que es más importante, diría yo, de todo el curso. Así que en la semana número 6, lo que toca monitoreo, en la semana 6 supuestamente deberíamos tomar el examen, ¿no? La S1. La S1, pero lo vamos a tomar en la semana 7, ¿sí? En el grupo. En la semana 6 tenemos que hacer la evaluación teórica, pero lo vamos a tomar en la semana 7. Igual el tema va a ir de la 1 a la 5, cosa que es beneficioso porque el parcial solo es el grupo general, ¿no? Ya de primera. La 6 y la 7. ¿Ah? Ya en el parcial sí, desde la clase 1 hasta la clase 7. Entonces, cosa que tendrían 2 semanas seguidas de examen y ya juntamos todas las clases de la semana 6 de la primera parte. Entonces, creo que de clase RPC hasta monitoreo, ¿no? Un examen 1 y a la siguiente semana empalman con el parcial teórico y lo tenemos como un poco más tranquila, ¿no? Entonces ya, porque también en la semana 7 tenemos un parcial práctico, ¿sí? Hay parcial práctico en la semana 7. Entonces, en la semana 7 nos centramos en dar el examen de S1, termina el examen de S1 y así hay su parcial práctico. ¿Ya? ¿Y cómo va a ser el parcial práctico? ¿Escrito? Lo que hagamos hasta la semana 6. Ustedes van a sedar a un paciente. No es tan escrito. No, está escrito, es práctico. Sí, ahí es sobre todo, ¿no? O sea, vamos a... No, es todo práctico. Bueno, no es escrito, pero es O sea, se da el paciente. Pero en la S1, pero tengo que preguntar. Tampoco es solo poner inyección al paciente y ya está. Jala el curso ya. Profe, entonces ese día también hay que traer carritos. Sí, ese día, la semana 7 hay que traer carritos. De hecho, es la semana en que no puede faltar ni una mascota. La próxima semana solo es un paciente por todo el salón, porque es la demostrativa. Es todo lo que van a hacer, desde sedación hasta inducción y mantenimiento, eso lo voy a hacer. Pero el práctico es el parcial, ¿no? Pero la práctica es el traje monitoreo. O sea, la próxima semana que es justo vamos a ver cómo leer el monitor. En la práctica ustedes van a centrar en, muy aparte que sea demostrativo, de todo lo que tienen que hacer, también va a ser la interpretación del monitor, que es algo que se evalúa tanto en el parcial práctico como en el práctico. Y en los parciales teóricos y prácticos se ponen fotos de los monitores de ciertos casos específicos que lo tienen que interpretar. Así que eso lo vamos a ir viendo la próxima semana, que es, digamos que la semana es una clase que probablemente no salgamos, si nos salimos minutos antes, no creo que se repita, no se va de corto tiempo. ¿Sí? Profesor, en S1, en la teoría, ¿va a venir para desarrollar y marcar? ¿O todo para marcar? Depende, por eso lo hago yo. ¿Ya? Usualmente acá solo es control de lectura, es diferente a tomar un examen con todos los conocimientos. El control de lectura solo pongo para marcar la lectura. ¿La semana 6 no va a haber ninguna lectura? No voy a... La lectura va a ser hasta la semana 6. La semana 7 no pongo lectura para que sea más fácil. Tenemos que hacer esas dos. Estudio para que puedan dar un... Pero va a ser escrito. No es la lectura. No va a ser... No va a ser... La lectura va de la mano, así que usualmente si ha leído, varias cosas hacen más sencillo de entender. ¿Ya? Va a ser en físico. Listo. No va a ser en Vamos, claro, coordinamos todo que sea en la semana 7 del S1. Profesor, va a ser físico, ¿no? Sí, todo bien, como tienen alguien diciendo que se siga el orden de sílabos. No está bien porque la semana No, 6 no, tenemos igual no exposición. preguntar para que todos estén de acuerdo. Está bien, está bien.
Semana 6. Semana 6 tenemos semana Se 6, fue para semana mí. 7. Entonces la semana 6 vos En vas a fisiopatología. la MPA Aquí le toca. y fisioterapia. O sea, la Sí, fisioterapia sí, no sí. importa, no se la puedo juntar. Una clase pequeña, que estamos preguntando. Ya. Semana 6, semana 7. Semana 6 tenemos. Entonces vamos a empezar la clase de hoy que tiene que ver mucho con la lectura que han tenido ustedes, que es la fluidoterapia. La fluidoterapia es una gran herramienta, lo que ustedes han podido leer en esta lectura que han tenido, que puede ser muy beneficioso, como puede llegar a ser muy perjudicial a los pacientes, depende del estado, ¿no? Incluso ya varios conceptos, desde el momento que yo era estudiante, yo llevo anestesio hace ya 10 años, más de 10 años creo. Entonces ya han cambiado varias cosas. A mí me enseñaron ciertas cosas que incluso lo mencionan en la lectura. Mencionan 10 milímetros por kilogramo para una terapia de mantenimiento de anestesia. A mí me enseñaron de esa manera. Y al pasar los años, 2-3 años después, sale la nueva directriz que no se recomienda poner 10 milímetros. Lo van a encontrar lectura de 2015 para atrás, de las cuales mencionan mucho volumen en anestesia o incluso mencionan volúmenes específicos para hacer infusiones, ciertas infusiones. Va a ver, esa lectura ya está ineficiente, ya no se usa actualmente, ¿no? Por los mismos cambios que mencionan en la propia lectura. Así que vamos primero con las generalidades, ¿no? ¿Qué es la fluidoterapia? Es parte, ya incluso lo menciona, es un medicamento más, ¿no? Ya el concepto de que solo es fluido, es hidratante, no, porque también estas sustancias, estas soluciones tienen su farmacocinética, también su farmacodinámica, tienen su interacción con el cuerpo. Eso lo hace totalmente diferente, ¿no? Entonces, la parte que buscamos cuando hacemos fluidoterapia, restablecer perfusión, restablecer hidratación, que son términos totalmente diferentes, aunque pueden ser muy similares, y ayuda al mantenimiento de las funciones vitales. ¿Por qué es importante hacer fluidoterapia en anestesia? Porque nos ayuda a mantener la volemia, ¿sí? El volumen circulante efectivo, la perfusión, que es la que al final se traduce con la oxigenación correcta de los órganos, de los tejidos, y la homeostasis en algunos casos, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta el impacto que puede tener en el paciente. Eso es algo que incluso en la escuela lo mencionan bastante. No todos los pacientes van a requerir la misma cantidad de fluidos, porque cada paciente está individual en su forma de hidratación, ¿no? O si es ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Primero tener el concepto de que esa división, que lo mencionan bastante también en la lectura, y cómo varía en cada escenario, y cómo es que pueden inferir bastante cuando hacemos fluidos de rescate, ¿no? Cuando se hace fluido de rescate, o sea, ponemos fluidos para subir la presión, solo movemos la parte vascular, que suele ser el 8%. O sea, solo cuando haces un fluido de rescate, ¿no? Pones esto a chorro, que ahí veremos que no se hace de esa manera, pero antiguamente decían ponga chorro. Era para subir la presión supuestamente, pero solo que alteras el volumen vascular, o sea, lo que está en los vasos sanguíneos. No puedes alterar nada más, porque a nivel intracelular, que es el más grande, necesita un tiempo, ¿no? De 45 minutos, a partir de 45 minutos, para que recién la fluido que estás colocando haga efecto. ¿Sí? Hay que tener eso en cuenta. No solo modificamos de manera muy rápida y visual la manera vascular. La intersticial y la intracelular depende del intercambio del agua, del flujo del agua, y es un cambio mucho más lento. Entonces, todas estas, el movimiento del agua está regulada por dos teorías que están compuestas por la fuerza de Starling y por la ósmosis, ¿no? Cuando ustedes llevaron biología, escucharon estos términos incluso, ¿no? Hipertónico, isotónico, ¿no? E hipotónico, que depende de la cantidad
cantidad de solutos que tengan diferentes cuerpos de agua, ¿no? Y al final nuestro cuerpo sigue siendo, tiene su propia osmolaridad, ¿no? O sea, tiene su propia concentración de solutos, y nosotros agregamos una solución externa que tiene su propia concentración de solutos, y con eso podemos alterar, y eso hace intercambio de agua. Y a base de esos conceptos en los cuales se puede saber qué fluido es necesario, ¿no? Si necesito fluido hipertónico, hipotónico o isotónico, dependiendo de lo que yo esté buscando. Ahora, también tener en cuenta de que cada paciente, o bueno, cada especie tiene de manera estandarizada y estudiada su osmolaridad, ¿no? Que es la concentración de solutos. También que para la regulación de los líquidos corporales, el flujo de líquidos corporales, tiene que ver bastante la tonicidad, la presión osmótica y el glicocálix, que creo que lo mencionan ligeramente en la lectura. El glicocálix es un tejido que incluso no hace, para no enseñar a mí nunca me hablan del glicocálix, que está en el endotelio vascular. Se encarga de regular el paso de moléculas. Y a veces, cuando ponemos mucho fluido, podemos tener el glicocálix causando los famosos edemas, ¿sí? O en ciertas patologías se puede alterar el glicocálix, como en shocks sépticos también. En algunas enfermedades sépticas se puede alterar el glicocálix. Entonces son pacientes que están propensos a tener edemas, a que salga el líquido fuera del medio intravascular y se vaya en el medio intersticial. Comienzan a tener edemas de manera rápida. Bueno, la mayoría de la cantidad de solutos en la disolución en un líquido, ¿no? Cada perro y gato, en este caso, tiene un rango de osmolaridad, y eso tener en cuenta. Siempre tener en cuenta, porque eso va a ser una referencia al momento de usar los fluidos, el tipo de solución que vayamos a poner en cada paciente. ¿Sí? Así que este número, vamos a recordarnos. La tonicidad o unidad efectiva son sustancias que no difunden libremente a través de membranas, sino se atribuye con el catión que abunda más en el cuerpo, que es el sodio, ¿no? El sodio es el encargado básicamente de hacer el movimiento del líquido, ¿no? Siempre hay que evaluar si las pérdidas pueden ser hipotónicas o isotónicas, bueno, porque es bien raro que sean hipertónicas. Y la presión osmótica, que está hecho pues a través de proteínas, ¿no? De gran como la albúmina, ¿cierto? Que ayuda a mantener básicamente ayuda a mantener el líquido dentro del vaso sanguíneo, y que la transfusión sea, o el paso del agua entre diferentes compartimentos sea de manera amigable. El glicocálix que le había mencionado, ¿sí? Es una estructura muy importante, especialmente en pacientes críticos, que a veces tenemos el gran error de que tenemos un paciente, entre comillas, con shock séptico y con presión baja, y le llenan de fluidos y fluidos y fluidos, pero el paciente no sube la presión, no se hidrata, porque lo que está pasando es que ya dañaste o ya se dañó el glicocálix, y el paso de agua no permite que se haga una correcta hidratación, y la hace más una correcta perfusión, y que la hace es, como se va al intersticio, mucho líquido se va al intersticio, se causa edema. Al final tenemos un paciente que muere por edema pulmonar, le comienza a hinchar las patas, y dice no, que está séptico, y comienza a perder proteínas. Entonces le echa la culpa a toda la sepsis, cuando la sepsis no fue el principal responsable de su muerte, sino fue el no haber hecho un buen plan de hidratación y de uso de fluidos. Sí, es importante tener en cuenta eso. El volumen circulante efectivo, ¿no? Es la porción de la sangre que hace, que permite que haya una correcta perfusión de los órganos. Sí, básicamente es eso. Y esto depende del volumen estresado y no estresado. El volumen estresado es la capacidad del líquido que está básicamente en el vaso sanguíneo, que causa una presión en las arterias para que pueda perfundir. ¿Sí? Y el volumen no estresado es lo que está inerte, lo que no causa una presión. Lo que nosotros modificamos cuando ponemos fluido es
el volumen estresado, ¿no? Recuerden, estresado porque se mueve, ¿sí? Y el otro no se mueve, está ahí. ¿Sí? Cuando el paciente se deshidrata, ¿qué es lo primero que se pierde? Es el volumen estresado. Es lo que primero se va a perder. Entonces, si el paciente tiene pérdida de sangre, hemorragia, ¿qué se pierde? Volumen estresado. Por lo cual, el volumen circulante efectivo, lo que vimos anteriormente, también disminuye. Por eso cae la perfusión. ¿Sí? Es bien difícil que el volumen no estresado es el que se mueva. Siempre es un volumen que no causa presión, que básicamente no tiene un efecto sobre la circulación, pero igual está ahí presente. ¿Sí? Está presente para evitar el colapso de los vasos sanguíneos. ¿Se puede vaciar todo? Sí, se puede vaciar todo, ¿no? Hablando simplemente en la teoría, aplicando en la práctica. Pero en la teoría hay dos volúmenes que se manejan: volumen estresado y volumen no estresado. ¿Sí? El volumen estresado solo requiere, hablando de porcentajes, es el 30% del líquido que está en el vaso sanguíneo, y el volumen no estresado es el 70%. Nosotros solo movemos poco líquido nomás para poder empezar algún tipo de cambio notorio a nivel del monitoreo. Sí, 70. Bueno, vamos a ver los No tipos. estresado es 30, Hasta ahí estresado todo es bien. 70. Realmente es algo que ha estado toda la lectura, no había nada. Acá era no estresado En el 30. curso menciona bastante de los cristaloides, que es lo que vamos a usar bastante, usamos bastante y los cristaloides tenemos que se dividen en tres escenarios, ¿no? Isotónico, hipertónico e hipotónico. Pero ¿de dónde vienen esos nombres o esos términos, no? ¿A qué se refiere? Alta concentración, igual concentración y baja concentración. Pero ¿cuál es la referencia para que tengan estos términos? ¿De dónde creen que viene esa referencia, no? ¿Por qué le echan, por qué este es isotónico, por qué este es hipertónico y por qué este es hipotónico? ¿Se acuerdan de la osmolaridad que vimos en el primer PTS? La osmolaridad de un perro era de 290 hasta 310. ¿Sí? En el PPT y en la lectura lo mencionan. Entonces, básicamente lo que toman de referencia como punto medio es la osmolaridad del ser vivo, de nosotros, similar al perro o la del gato. 0.9 es claro, te da una osmolaridad cercana. ¿Sí? Te lo vamos a ver. Acá puse lo único. Como de 290 a 310 es una osmolaridad normal. O sea, el fluido que esté cercano a 290, 50 más, 50 menos, se consideran fluidos isotónicos. Los que están por encima de eso son hipertónicos y los que están por debajo son hipotónicos. Dentro de esto se va a variar el balanceado y no balanceado, pero solo el isotónico. El hipertónico se queda como hipertónico y el hipotónico como hipotónico. El isotónico se divide en dos grupos más: balanceado y no balanceado. ¿Ok? Entonces, ¿por qué llegan a tener esos términos? ¿Ustedes por qué creen, viendo la imagen, por qué se le considera al isotónico y balanceado y no balanceado? La cantidad de solutos, ¿es cierto? ¿Cuál es la referencia? El plano, nuestro plano. Claro que bien. Pues vamos a ver, este es nuestro plano, ¿ok? Tiene esta cantidad de sodio, ¿no? Este es de humano, obviamente, pero canino es muy similar para enumerar esa especie. Por eso se usa tan frío. 145, estos son todos nuestros componentes de lo que vendría a ser el plasma. Y miren su osmolaridad: 280 a 300, ¿sí? El del perro es 290 a 310, muy similar. Solución salina, ¿ya? Su osmolaridad 308, o sea, es isotónico. Ya lo conocemos que es isotónico porque tiene una osmolaridad muy similar al plasma. ¿Es balanceado o no balanceado? Es no balanceado. Mira aquí, 154 de sodio, 154 de cloro. Miren nuestro cloro máximo, y del perro también 115 de máximo de cloro. ¿Ok? 154, 105. Tiene demasiado cloro. Y un paciente que
tiene demasiado cloro, ¿qué causa? Acidez, uno de ellos, acidez, tiene su pH también. 5.5. ¿Sí? Es un fluido completamente ácido. Y otra cosa más, el cloro, ya sabemos todo lo que causa mucho cloro en el cuerpo, ¿no? Que es muy, es un catión que suele ser muy inhibitorio, ¿no? Incluso sus propiedades farmacológicas dentro del fluido pueden causar vasodilatación de las arteriolas renales, por eso no se recomienda darle al paciente renal cloruro de sodio. Por eso es importante conocer también el movimiento de cómo actúa cada electrolito. Entonces, por esto si muy bien es isotónico, es un isotónico no balanceado. Tenemos que tener referencia que el balance se va a través de nuestro plasma. ¿Sí? Nuestro plasma, es importante. Ahora, ¿lo tengo que usar? Sí se puede usar. No es que no existe fármaco bueno ni malo. Fármaco de acuerdo a tus necesidades. ¿Las puedes modificar? ¿No las puedes modificar? Ahí vamos a hacer un pequeño ejemplo. Hartmann o Lactato, como se le conoce acá, como se le conoce también. Sodio 31, potasio 5, no tiene potasio, por ejemplo, el cloruro de sodio. 111, más amigable. Calcio 2, lactato 29. Osmolaridad 275. ¿Sí? Depende de varias marcas. pH, pues claro. Este es, por ejemplo, el Hartmann o lactato. Es una solución isotónica balanceada, porque está muy similar a las composiciones de plasma y a la osmolaridad del plasma. Entonces, una cosa es la osmolaridad y otra cosa es su composición. Plasma Light, que tiene de uso idóneo, entonces es mucho más similar y suele ser más exacto que el Hartmann. La dextrosa solo tiene dextrosa. 5% y 4%. Sí. Así que y solo tiene dextrosa y solo tiene su osmolaridad, que también es muy cercana de nosotros, por eso es un isotónico, pero no es un no balanceado, porque no está cercano a nuestro plasma. ¿Sí? Y así con las diferentes, con cada uno de los diferentes fluidos que puedan haber. ¿Y la Hartmann está bien. Sí, varía un poquito, pero es el Hartmann. Teniendo esto en cuenta, es importante la colección de fluido, según lo que tú quieras tener y según la enfermedad que tenga tu paciente, ¿no? Ya se vio que en pacientes, por ejemplo, renales, tal vez tu cloruro de sodio no sea tu solución. Por el cloro, por la hipercloremia, que es lo que quieres evitar con el paciente, por la condición de sodio que puedes tener con tu paciente, ¿ok? Pero no significa que no se debe usar. Por ejemplo, como poner un caso, pues un poquito ya más avanzado, por así decirlo, está comprobado que el lactato, el compuesto de lactato, aumenta la presión intracraneal. Entonces, si yo quiero hacer un rescate de fluido en un paciente con trauma intracraneano, no está recomendado usar Hartmann o lactato, sino tendría que usar cloruro de sodio. Pues también no solo es este fluido va para esto, también hay que conocer qué es lo que puede causar con cada una de las enfermedades y escenarios que podamos tener. Entonces, si fuera otro escenario malo, por ejemplo, tampoco podríamos o deberíamos usar algún cloruro de sodio hipertónico, ¿no? Porque podríamos matar a un paciente, entre comillas. Sí, o sea, si lo mantienes mucho tiempo, puedes matar a un paciente. Lo que pasó con Medifarma, que tenía un lote de cloruro de sodio del 9%, ¿ok? Si se usa de manera incorrecta, puedes matar a un paciente, ¿no? Como ha pasado lastimosamente con las personas que se ven afectadas, porque se le puso un fluido como si fuese un fluido de mantenimiento, ¿no? Y usualmente los hipertónicos se usan ¿para qué? ¿Alguien que leyó? ¿Se acuerdan de la lectura? ¿Para qué se usan los hipertónicos? Para rescate, ¿sí? Para rescate se usan hipertónicos. Entonces, ¿se usa qué? Corto tiempo. No se usa de manera prolongada, como hacemos para hidratación o para mantenimiento. No se suele usar los hipertónicos para ese propósito, solo para ciertos escenarios. Entonces, también es beneficioso tener estos. Es beneficioso tener los hipertónicos, por eso no hay fluido malo ni fluido bueno. Hay fluidos simplemente según tu necesidad. Pero dependiendo. Por ejemplo, tienes un paciente con muchos problemas hepáticos, pero demasiados hepáticos. Entonces, tal vez tu lactato no sea tu primera opción y necesitas hacer cloruro de sodio.
¿no? Una de sus opciones. Y es renal, ¿qué puedes hacer? Pues puedes combinar fluido también. Lactato de roña con... Puedes combinar cloruro de sodio, no tanto combinar de esa manera, porque lo que tú quieres es bajar tu sodio, por ejemplo. Ya has escuchado que en la clínica vamos a hacer suelo pateado o vamos a patear 50-50, que a lo que se busca entre ese 50-50 es bajar la concentración. Acuérdense que igual se diluye. Si yo pongo a mi paciente solución inyectable estéril, que es agua nada más, no tiene ningún compuesto, o dextrosa, que también se suele usar, ¿no? Entonces no tiene un electrolito que transforma en glucosa, y le pongo 50 centímetros de cloruro de sodio y 50 centímetros de los otros dos líquidos mencionados, ya no va a ser 154, sino va a ser la mitad, 0. Entonces ese suelo lo volví hipotón. ¿Y cómo hago exactamente todo, o cómo hago la elección correcta? Bueno, tendría que tener mis medidas de electrolitos para tomar decisiones correctas. No alcanza la clase, pero hay fórmulas para corregir sodio, creo que lo mencionan ahí en la lectura, para corregir sodio, para corregir cloro, todo eso tiene sus fórmulas. ¿A través de qué? De medidas de electrolitos, idealmente de gasometría. Si no, bueno, venoso no pasa nada, no es tan confiable, pero a nada, a no tener ningún apoyo. Con esos exámenes puedes hacer una buena fluidoterapia, dirigida a una meta. Siempre acuérdense que la fluidoterapia va a una meta. ¿Qué quiero reponer? Quiero reponer perfusión, quiero reponer bulimia, quiero hidratar. Todo eso incluso lo mencionan en la lectura bastante, que todo es acuerdo a una meta. Las fluidos son basadas en metas actualmente. Ya no es solo fluido. Los coloides, en realidad no los voy a mencionar mucho porque ya no se suelen usar de manera regular, por lo menos en Latinoamérica. En Europa la siguen usando, el Betatach, creo que es uno de ellos que lo suelen usar, pero igual sigue siendo muy discutido el uso de coloides. ¿Okay? ¿Por qué? Como son moléculas muy grandes, y a veces estas moléculas pueden tener demasiada osmolaridad, por ejemplo, acá lo menciono, acá se observa, esto acá, el fusil es un coloide. Ya, miren sus compuestos, pero miren el peso, la osmolaridad es muchísima, pero miren el peso molecular. Algo que no tiene ni siquiera el plasma tiene esto. ¿Okay? Entonces, este peso molecular que tiene el gelofuscin pasado de manera incorrecta o de manera muy rápida, causa daños al hidrocáliz. Entonces, si dañas el hidrocáliz, vas a dañar la permeabilidad que hay entre el intravascular y el intersticial. Así que por eso es discutido el uso de coloides. El propósito de coloides, ¿qué es? Recomponer la presión oncótica. Ese es el propósito de usar un coloide sintético. ¿Sí? Es recomponer de manera rápida. Puede causar edema, básicamente. La gente muere por edema pulmonar, no necesariamente un edema en el miembro, ¿no? Edema pulmonar o ascitis, eso es lo que te puede causar. Y aparte que hay pacientes que no lo toleran muy bien, puede haber reacciones alérgicas, hay pacientes que le pueden causar un problema hepático por ser moléculas muy grandes y no la pueden metabolizar de manera correcta. Por eso es muy discutido. Y no sé, cuando ustedes llevaron, creo que fisiología o farmacología, por ejemplo, cuando a mí me enseñaron de los coloides en 2012, 2013, me enseñaron que los coloides eran la maravilla. Había estudios y estudios, miles de estudios en los cuales decían que el coloide era lo mejor que podía existir. Cuando estaba acabando mi carrera, ¿no? Salió que estos fluidos sintéticos, todos sus estudios eran falsos. Se comprobó que todos los estudios eran de un solo autor y que todos habían sido falsificados. Entonces, cambió en años. Mira, cuando yo estaba recién en la universidad, cuando estaba saliendo, cambió. Ya no y veo. actualmente se sigue postulando que Ya no no se debe veo. usar, o es muy discutido un par de compuestos, que es el Betatach, creo que es el más validado entre todos los coloides. Betatach, al 5% creo que es. Esto viene a ser coloide, ¿no? Pero hay clínicas que lo siguen usando. Yo lo usaba un par de veces. Sí, no les voy a mentir, un par de veces. No es que lo compre, tenía ahí. El paciente sabe que se moría y saben qué. Bueno, se va a morir igual, ¿no? Hemorragia si quiero recuperar volumen. En una hemorragia masiva,
mejor dicho, un shock hipovolémico. ¿Qué hago? Metiendo más osmolaridad en los vasos sanguíneos, ¿qué va a pasar? Acuérdense del término de hipertónico y hipotónico. Si pongo mucho soluto en el vaso sanguíneo, ¿qué va a hacer? Que las células boten agua para llenar todo el vaso sanguíneo a través del líquido y recomponer el volumen circulante efectivo. Es por eso es un hipertónico no hipotónico. Ahorita vamos a hacer para que sea más preciso esa parte. Bueno, acá están los colores sintéticos, ¿no? Actualmente controvertido, hasta ahorita sigue controvertido, desde el 2015 hasta ahora, ¿no? Y falta de consenso basado en evidencia. Especialmente hay muchas dudas después de que se descubrió que todos los estudios que venían antes eran falsos, ¿no? Y hay gente que duda bastante. Gente duda bastante del uso de pero sí hay literatura que los usa, no se queda en el y los colores naturales, que no hay mejor reposición que el color natural, pero no es que, por lo menos en medicina veterinaria, no se suele usar, como en medicina humana, los protocolos de hemorragia masiva. ¿Sí? Acá no lo usamos porque son muchos compuestos que los cuales pueden causar, los voy a mencionar brevemente. Entonces se puede colocar, ya venden albúmina 450 miligramos, es la dosis, básicamente una velocidad de 0.5 a 0.1 kilogramos hora, y es hora. El plasma es el mejor natural, que puede ser también de dosis muy a grosso modo de 20-25, ¿no? En transfusión de albúmina siempre es lo ideal. ¿Por qué albúmina? Porque es presión oncótica. Lo que se busca es mantener la presión oncótica, recuperar presión oncótica. Básicamente lo buscamos con la albúmina, si es que no transfundimos pues la sangre entera. ¿Por qué se hace mucho énfasis en la albúmina canina? Porque cuando tú transfundes sangre entera, no solo transfundes pues albúmina, de hecho transfundes muy poca albúmina de ese momento y transfundes otras cosas, ¿no? Eritrocitos, hemoglobina, todos los compuestos, ¿no? Las plaquetas. Así que es ideal sacar mejor transfundir albúmina sola, que no es tan disponible o no es tan común que se pida acá en la realidad Perú. Pero sí se puede transfundir plasma de manera rápida y muy efectiva. Saca la sangre, deja que repose, las células van a reposar y todo lo transparente es plasma. Entonces tiene más probabilidad de tener proteínas que te pueden ayudar a recuperar la presión oncótica. Y lo que queda abajo es eritrocitos o compuestos de la línea roja. Es una buena forma. También que la albúmina tiene menos probabilidades de que te haga una reacción. Lo puedes pasar varias veces con la sangre. ¿No? La sangre la puedes pasar una, máximo 2 veces, ¿no? Y ahí vas a poner el riesgo de un rechazo del paciente. Con la albúmina no hay compuesto RH, o sea, no hay grupo sanguíneo como tal, entonces sí puede tolerar pues, el paciente la cantidad que necesita. No las absuelto que el paciente vaya a sufrir una reacción alérgica, o sea, no se confundan, cualquier paciente al tipo de albúmina puede causar una reacción alérgica, pero es poco probable. Y de manera personal he usado albúmina sintética de humano en perro y no ha pasado nada. Así que ahora que se lo usan, tienen que mencionar al dueño, decirle, me voy a usar esto acá, pero el paciente que tenía un cachorro que tenía parvovirus y teníamos justo albúmina sintética que había traído un colega y le hablamos con el dueño y dijimos, cuando hacía clínica, le dijimos, oye, ¿sabes qué? Mira, tiene bajas proteínas, está perdiendo, no se hidrata de manera correcta. Si tú quieres, podemos probar albúmina sintética de humano. Y dije, bueno, se puede morir, le puede dar un shock anafiláctico ahí mismo. No, pero no que no. Y ayudó bastante. Se levantó y salió. Entonces, hace una buena fluido, así te puede ayudar en pacientes con virales. Ok. ¿Por qué no se hace? Ustedes, no sé, lo que han visto series de médicas hablan del protocolo de transfusión masiva. Para perder mucha sangre, ¿por qué en medicina humana sí pueden transfundir bastante chorros de sangre y en veterinaria no? Muy aparte de la biodisponibilidad de sangre que no tenemos, pues. Cualquier que una clínica tenga un banco de sangre propio, es que no solo es transfundir sangre, ¿sí? Acuérdense que la sangre tiene compuestos anticoagulantes. Entonces, si tú
tú transfundes todo transfundes todo el compuesto anticoagulante y puedes causar un SIT en tu paciente si no manejas muy bien estos compuestos anticoagulantes, no pones procoagulantes, no manejas bien toxicidad. Es un complejo es una terapia muy compleja. Por eso no se hace protocolo de transfusión masiva en animales. Bueno, no aquí, ¿no? Pero sí lo busqué y es demasiado logística en sentido de, no es que no sean no aplicables, sino es demasiada logística en sentido de recursos reales. Y por eso no es bien roja en perro, en varias partes del mundo. Hablamos de deshidratación, ¿sí? Ya sabemos que deshidratación no es lo mismo que estar hipovolémico, ¿no? Deshidratación es la pérdida de electrolitos básicamente, ¿sí? Okay. Algunos no son de agua pura y dependerá también de la enfermedad que tenga y dependerá qué tipo de electrolitos también se pueda perder. Tenemos la inacción isotónica, que es cuando hay pérdida de fluidos y solutos similares. ¿En qué? Pues en diarreas cortas, ¿sí? En vómitos agudos, que no sean muy prolongados, ¿sí? Hay una misma cantidad de pérdida de líquidos y de solutos. La deshidratación hipotónica, que básicamente es la pérdida del sodio. Y si se pierde sodio, se disminuye la moralidad. Este escenario es más común en ciertas enfermedades, como enfermedades endocrinas como la hiperaldosterona. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si pierdo sodio? Si pierdo osmolaridad, el cuerpo, ¿qué va a hacer? Como el cuerpo siente que ya no hay tanto catión, no hay tanto sodio, ¿no? Y el medio intracelular se comienza a llenar de más soluto. ¿Qué es lo que hace las células? Para equilibrar todo, comienza a jalar agua. ¿Sí? Como se pierde mucho sodio a nivel intravascular o bueno, extracelular, o así, de manera extracelular se pierde mucho sodio. El interior de la célula, que va a querer, bueno, vamos a poner todo parejo. Entonces comienza a jalar agua de manera excesiva para que el medio intracelular esté equilibrado junto a su medio externo. ¿Y qué pasa con las células? Se comienzan a hinchar. ¿Sí? Esto es lo que puede pasar en una deshidratación hipotónica, que es que se pierden más solutos que agua. No se olviden de eso, que hay tres tipos de deshidratación. La isotónica, que es la que siempre vemos, la hipotónica, que es más que todo por pérdida de sodio, y la hipertónica, que es mucha pérdida de fluido, prácticamente de agua pura. Por ejemplo, en paciente con diabetes insípida. El diabético, ¿qué hace? Orina bastante, ¿no? Orina chorros, toma mucha agua porque quiere compensar con orina. Su orina sale transparente, sin color, sin densidad. Porque pierde mucha, en el escenario de una diabetes, pierde líquido porque como tiene un problema con la glucosa es, acuérdense, molécula grande, jala líquido también. La glucosa, ¿qué pasa con la glucosa en una diabetes? Se acumula mucho en sangre, ¿no? Entonces tiene que salir de algún lado. O sea, el cuerpo tiene que botarlo de algún lado y comienza a botarlo por los riñones. Por eso, pacientes se le ve, sale glucosa positivo en la orina, ¿no? Porque sale por los riñones. Entonces, al salir la glucosa por el glomérulo renal, ¿qué va a pasar? Va a arrastrar agua. Por eso el paciente se deshidrata solo de agua, solo pierde agua. Eso es una deshidratación hipertónica. ¿Por qué hipertónica? Porque el medio comienza el intravascular comienza a concentrarse. Como se sale agua y afuera del cuerpo, en tu vaso sanguíneo comienza a tener mucho sodio. Entonces, ¿qué hacen las células? Bueno, las células dicen, acá hay mucho sodio, hay que botar más agua para equilibrarlo. Entonces, todo lo contrario, acá la célula se arruga. ¿Hasta que hace qué? Hasta que hace apoptosis. Bien, ¿se entendieron bien los términos? ¿No? De diferenciación, no es tan difícil movimiento, clase de biología.
mismo, en la teoría de la osmosis. Es la misma, ¿ok? Y tengan en cuenta esto porque este de aquí, lo más común es que van a encontrar siempre va a ser la disfunción hipertónica y la isotónica. Hablando clínicamente, es lo más común que ustedes van a encontrar. ¿Sí? Y teniendo este concepto, este movimiento de fluidos es donde también entra el rescate de fluidos que lo vamos a ver. Ahora bien, vamos a ver la evaluación de deshidratación. Miren, este paciente es un gatito. Este es cuando yo trabajaba en el acuario, en el turno noche. Este paciente acá, miren su descripción. O bueno, miren físicamente cómo está. Tiene, primero que ve, puedes apagar los sentidos. Primero que se observa, los ojos están hundidos. ¿Ya? Paciente que recumbencia lateral, ¿no? Está lateralizado. Vamos a revisar. No regresa el pie cutáneo de manera rápida. Paciente lateral. Las presiones, estas son las presiones que le he tomado, esta es la media, se mantiene en el límite inferior, ¿no? 65. ¿Ok? Acá ya está recibiendo fluido del paciente. ¿Sí? Pero miren la frecuencia cardíaca. 153, está ligeramente elevado para un paciente que está en recumbencia lateral, ¿no? Que está supuestamente en una posición de reposo, tiene una frecuencia cardíaca de 153 y manteniendo una presión a la tendencia a la mínima. Si muy bien aceptable, esta tendencia a la mínima. ¿Sí? ¿Por qué creen que la presión me salga normal? Una ligera taquicardia al paciente, como lo han visto. O sea, el paciente está deshidratado, definitivamente, y con pérdida de perfusión, ¿no? ¿Por qué creen que está saliendo así? Para tratar de mantener la polémica. ¿Está bien? Entonces, ¿el cuerpo qué va a hacer? Hay aumento de gasto cardíaco, ¿para qué? Para mantener la perfusión. ¿La perfusión qué se traduce? A la presión arterial, ¿no? Por eso la presión se mantiene en rangos normales, si muy bien la media casi llegando al límite inferior, de hecho para ser felino y el límite inferior, ¿sí? no es idóneo, pero porque ha aumentado la frecuencia cardíaca para compensar esa pérdida de volumen. ¿Qué hago? La tomo más rápido para que la sangre se mueva más rápido y oxigene o perfunda muy bien los demás tejidos. Mantenerlo compensado, ¿no? Entonces es una buena idea. Bueno, acá está la determinación de inflación que ustedes ya conocen, que es a través del signo físico, que va del menos 5%, que no se detecta, hasta el 12 y 15%. Creo que acá ustedes ya lo conocen, ustedes han visto en cursos previos de esto de acá, ¿no? Por ejemplo, el anterior paciente, viendo lo que hemos podido observar, ¿en qué porcentaje lo pondría? 5. Aquí, ¿no? 5. ¿Por qué? Porque tenía falta de necesidad de la piel, tenía bueno, no había un tiempo capilar, tenía un hundimiento de los oculares. Con estas dos, ya podemos saber que ya está el paciente, y aparte está en recompensa lateral, también es importantísimo. Signo de shock, paciente de taquicardia, ¿no? También ya está un paciente que está cerca del shock, no está en el shock, sino está con signo de shock. Y bueno, de ahí, si avanzaba más, tenía un shock Polémico, evidente. Ahora, tenemos pronósticos que lo podemos dividir en recuperación rápida, reversible, o algunas son reversibles, y muerte. Podemos saber que los pacientes del 55% pueden tener episodios de vómitos, diarreas, que no consumen agua ni alimento, ¿sí? O sea, pero igual es estable, glucosa rosada, húmedas y brillantes, llenado capilar normal, cuidado normal, ligeramente ansiosos y presión arterial normal. En pacientes con de 5 a 8, 10 a 15 ya vemos cambios, ¿no? De comienzan rosadas, pero secas, ya aumenta el tiempo de llenado capilar. El pliegue cutáneo hay un retraso y usualmente la presión comienza a tener una ligera disminución de 70 a 80, ¿sí? Está ligeramente disminuido. Y acá de 12 a 15 no se para, deprimido, no se mueve,
shock hipovolémico, mucosas pálidas, ¿no? Tiempo de llenado capilar menor a 3 segundos, bueno, es mayor a 3 segundos, pliegue cutáneo con pérdida, básicamente no se repone de manera inmediata, su pulso es débil, taquicardia y la presión es mucho menor a la mínima permitida, que es 60. Paciente con 50, 55 de media. Bueno, y más del 15% ya es incompatible con la vida. Neonatos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Vamos a hablar de pacientes adultos. Neonatos, tener en cuenta primero que es un riñón inmaduro, un sistema de revisión autónomo inmaduro. Tienen pérdidas incrementadas, ¿por qué? Porque tienen más frecuencia de orina y más frecuencia de heces. ¿Es difícil de detectar? Sí, definitivamente, porque hay que recordar que estos pacientes neonatos tienen más porcentaje de agua que la de un adulto. El porcentaje anterior es de un paciente adulto. El neonato tiene hasta el 20% más en concentración de líquido. Entonces, el neonato, para tomarlo en cuenta cuánto está deshidratado, tenemos que tener primero el hematocrito y la albúmina, o sea, tiene que hacer un examen de sangre. Si hay mucosas secas y pliegue de piel, o sea, presencia de pliegue de piel, porque como son tan llenos de líquido en su cuerpo, si tú a un neonato le jalas un pedazo de su pliegue, se va a regresar de manera rápida, porque ellos son bastante líquidos. Si comienza a haber retrasos en su piel, es de 7 al 8%. Ojos hundidos, ya usualmente aquí los pacientes ya no vuelven, que el pliegue no vuelve, 10% más, es una muerte ya segura de neonato. Y eso que hay que considerar que el neonato pues, depende de su temperatura, depende de su fuerza cardíaca, no puedes medir la presión arterial porque eso lo puedes tomar la fuerza cardíaca. Es todo un show tratar de resultar un paciente en descompensación si no neonato. Bueno, el GIS tiene poliuria, diarrea, también pierde más líquidos y pierde mucho líquido por las heridas y las úlceras que puedan presentar. Ahora vamos a hablar ahora sí aplicado a esto. Tener siempre en cuenta algo que el volumen total de sangre de un perro o un gato está en este rango, ¿ya? De 90 microkilogramos y de gato 60 microkilogramos. En la lectura mencionan este rango de fluidoterapia para mantenimiento, de 3 a 5 y de 3 a ml kilogramo en gato y en perro evidentemente. ¿Ustedes por qué creen que, o bueno, lo que voy a leer un poco la lectura, porque ya se menciona aquí rescate? Con los polos, ¿no? ¿Por qué creo que yo usaría un bolo de rescate? ¿De qué? Ya, cuando hablamos en tema de anestesia, a diferencia de lo que hemos visto del tipo de hidratación, en anestesia no tratamos de hidratar nada, porque el paciente o ya viene hidratado previamente por horas, ¿no? Porque nuestra actividad no suele ser tan prolongada. Acuérdense que para causar una hidratación necesitan moverse los solutos y eso toma tiempo. Toma aproximadamente a partir de 45 minutos. ¿Sí? O sea, nosotros tratar de hidratar algo inmediatamente ahí no se puede. No buscamos. No es nuestra principal acción. ¿Qué podemos hacer? Es permitir que se mantenga el volumen circulante efectivo. O sea, vamos a decir, pero que se mantenga una volemia ideal, una perfusión ideal, una perfusión dentro de la permitida. ¿Sí? ¿Y a qué se traduce esto? Bueno, que no dejar que la presión baje, ¿no? Mantener la presión en rangos normales. Por eso se habla de presión bastante, incluso habla de bastante. E incluso en pacientes con anestesia o emergencia, lo que se busca es que la presión se mantenga como mínimo en, la lectura menciona como mínimo en 60 de media. La literatura te va a variar. En felinos piden 70 de media y 65 en perros. En felinos 70 como media mínimo y 65 en perros. Pero varía. Vamos a tomar referencia en la lectura que han leído ustedes. Que no se sorprendan si encuentran lecturas que dicen que la mínima de un perro en un contexto no de emergencia es 65 y la mínima de un felino es 70. También está en lo correcto. ¿Sí? Yo usualmente trabajo con la de 65 y 70. Es con la que me siento cómodo trabajando.
pero tengo colegas que trabajan con el 60 un pequeño problema a corto plazo. Ya, entonces teniendo en cuenta los bolos que se coloca al paciente, es justo para restablecer la volemia. ¿Para qué vamos a restablecer? El componente intravascular. Solo vamos a mover el 8% que vimos al principio. Eso es lo que vamos a modificar en un caso de urgencia anestésica, porque usualmente el rescate se usa para una urgencia, emergencia anestésica. No se usa como algo protocolar. No es que lo use de manera frecuente. De hecho, es bien raro que yo use un bolo de rescate. En realidad no uso bolos de rescates, a menos que tenga una hipotensión muy marcada o una hemorragia que tenga que resolver. Usualmente yo me baso en este aquí, de 3 a 5 milímetros en perro y de 3 milímetros en gato. ¿Cuándo uso el mínimo y el máximo? Hablando de anestesia, bueno, si es un paciente pequeño, uso 3 milímetros. Paciente de 5 kilogramos para abajo, canino. Paciente de 5 kilogramos. De 5 kilogramos para arriba, uso como referencia 5 kilogramos. Y tengo que usar todo, ustedes creen, tengo que usar todo, o sea, por ejemplo, si decido usar 3 milímetros kilogramo hora, tendría que usar todo. No es necesario usar todo, ¿sí? No es necesario usar todo. Es mejor dicho, esta es mi referencia tope. Ya es algo que también tener en cuenta. Que yo tenga esto como referencia no significa que estoy obligado a cumplir los 5 milímetros kilogramos en perro. Por ejemplo, vamos a un perro de 10 kilogramos. Como tope puedo usar 50 mililitros. No significa que en toda la hora de la cirugía voy a usar 50 mililitros. ¿Sí? Es mi tope. Ese es lo máximo que tengo que tener en cuenta. ¿Y cómo voy sumando eso? A través de mis infusiones. Porque acuérdense que las infusiones están hechas de líquido también, de suero, ¿no? Porque para hacer una infusión analgésica le pones cloruro de sodio, le pones rey lactato. Entonces, como tú estás usando ese suero, el cuerpo no te dice, bueno, este es para analgesia y este es para mantenimiento. Te lo voy a separar. El cuerpo recibe nomás el líquido. Entonces tenemos que considerar todos los volúmenes que vayamos a colocar en infusión continua dentro de nuestro mantenimiento. Así que eso más que todo, más que el suero libre que voy a poner, es mi cálculo que tengo que tener en cuenta para el peso del paciente y mi tope máximo que pondré en cada uno. Ahorita lo vamos a tratar de darle así segmento por segmento. ¿Ok? ¿Y por qué es importante tener esto en cuenta? ¿Por qué creen que use este dato de aquí? 90, el volumen de sangre total. En anestesia, claro, no. Porque también influye la cantidad de suero, de líquido que voy a poner en el rescate. Tengo que tener en cuenta eso. Porque no siempre tengo un ecógrafo al lado, no siempre tengo, o a veces se demora en leer ciertos resultados, entonces tengo que tener en cuenta, oye, estoy llegando al límite del volumen que tiene circulando de sangre. Y si me estoy pasando, voy a causar una sobrehidratación, voy a causar una hipervolemia con todas sus consecuencias de una hipervolemia. Eso también me sirve como dato. ¿Sí? Ya. Y viendo este cuadro acá, al costadito, hay un diagrama que dice ROSE, que bueno, es un tipo de fluidoterapia basado en metas. Ustedes lo tienen como rescate, ¿no? Optimización y mantenimiento. De hecho, son las siglas de ROSE. R de rescate, que es de hace minutos, O de optimización, S de estabilización y E de evacuación. Esto se usa bastante en emergencias, en cuidados intensivos. Llega tu paciente hipovolémico, vas al rescate. De ahí mantienes esa presión, optimización. De ahí lo estabilizas hasta que comienza a consumir líquidos por su cuenta y de ahí haces una evacuación de líquidos. En anestesia usamos rescate y optimización. Nada, hasta ahí no más llegamos, porque de ahí se va a internamiento y usualmente yo no lo suelo ver. Pues. Pero sí tengo que dar datos, información, si usé bolos de rescate, si usé algún tipo de vasopresor o algún tipo de información extra que tengan que tener en cuenta los médicos tratantes que vayan recibiendo.
Entonces, para yo en qué momento, qué fluido usar, bueno, si es un paciente sano, ya saben que tengo un rango que tengo que usar como máximo. Y si voy a usar bolos de rescate, tengo que evaluar cuántos bolos de rescate o si estos están funcionando. Y así que tengo que evaluar dos aspectos. Primero, el estado de la bulimia y la capacidad de respuesta del fluido. ¿Sí? La capacidad de respuesta del fluido se evalúa de acuerdo con el volumen sistólico que el paciente pueda tener, en caso de que pueda manejar una ecocardiografía. Así que, ¿qué evaluamos? La precarga. ¿Se acuerdan de la curva de Frank Starling cuando llevaron fisiología? La precarga y poscarga. Cuando yo pongo fluido, muevo la precarga, porque los fluidos van vía endovenosa. O sea, van a recorrer todavía todo el corazón. El tiempo llega, o sea, llega más líquido a la sangre. Entonces, ¿qué he modificado? La precarga. Entonces, eso es lo que yo evalúo. Sienten anestesia, la precarga. Porque yo pongo la sangre, yo pongo el líquido antes que pase por el corazón. Entonces, aumento el volumen que llega a los ventrículos. ¿Sí? ¿Y cómo lo puedo evaluar? Bueno, por el volumen sistólico que inyecta. Si es que sé ecocardio, no necesitas una gran ciencia aprender ecocardio, se puede aprender en un taller de 2 horas, de hecho yo lo aprendí así. ¿Con el fin es qué? Solo con el fin de saber cómo dilata el eje de la vista del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Este de aquí, ¿cómo sería ese ventrículo izquierdo? Darnos un poquito que tal vez se le puede decir que bueno ahora, es porque el ventrículo izquierdo se ve como un champiñón. Pero vean un champiñón o vean a alguien viendo el corazón sin ser cardiólogo y buscando, lo que va a buscar es esto. El ventrículo izquierdo se ve como champiñón. ¿Sí? Esto necesito que acá llega el líquido de la precarga. El ventrículo izquierdo, ¿no? Sí, en el ventrículo izquierdo. ¿Sí? ¿Y por qué lo uso como evaluar? Primero, lo que hago antes de poner fluido, anestésico o de UCI, porque se usa de UCI, pongo el corazón y veo, está hipotenso. Forma de champiñón. Está hipotenso porque está mucho tiempo sin tomar líquidos. No estamos hablando de deshidratación, sino de volumen de perfusión, son conceptos totalmente distintos. O porque pierde mucha sangre. Vamos a ponerle, de repente es un escenario que no ha perdido sangre, entonces no es hipovolemia. No es hipovolemia marcada, pero igual el paciente se ve notablemente que tiene hipoperfusión. ¿Cómo lo compruebo? Si quiero, aparte de la presión arterial, con un ecógrafo. Si veo que ese champiñón comienza a besarse, como se le llama signo de beso incluso, lo pueden buscar así en Google, sale la imagen que eso aquí se forma como un besito, como si fueran labios cerrados. Esto en un ventrículo que se llena de manera correcta no debe tocarse. En un paciente que está con la bulimia baja se ve como un beso. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? El paciente tiene poca precarga. Entonces, en teoría, lo que hago es que si hago un bolo de rescate, voy a comenzar a llenar la precarga y debería llenarse. Entonces, si yo veo que se forma un champiñón y ya no se forma un beso, este paciente está respondiendo a fluidos. Entonces, tengo que seguir intentando hasta ver que se mantenga en una presión ideal y de ahí ya me retiro. Ya no hago más volumen. Es una de las formas que puedo evaluar el volumen intravascular y su respuesta es el fluido también. Y ahí, con el pulsoxímetro también se puede evaluar su respuesta al fluido. ¿Qué es el vuelo de recarga? Ok, por ejemplo, ¿cómo se vería? Ok, lo que evalúo es esto. ¿Vieron? Miren cómo está cerquita. ¿Vieron que cómo se choca? O se hace como un beso y no se ve como en la imagen anterior, que se ve como un champiñón. Ya, ese es el signo del beso. Aquí, por ejemplo, si no hay taquicardia como tal, bueno, hay taquicardia como tal, pero no hay un signo del beso tan solo como el de ahí. ¿Sí? ¿Entendieron por qué usaría fluido de rescate?
Ahora, ¿puedo evaluar de otras formas? Sí, se puede evaluar, doctor, no tengo un ecógrafo a mi costado, ¿no? En este caso sería para Se puede evaluar. se usa Una de ellas es con la presión. ¿Sí? Si busco que mi presión sea, siempre que sea mínimo de 60. ¿Sí? Es lo que yo voy a buscar en una anestesia. Que sea mínimo de 60. ¿Ok? Vamos a dejarlos ahí para tratar toda la idea. Que el paciente se mantenga mínimo de 60. O sea, si el paciente me marca una media de 50 y le pongo de rescate, de repente subió a 55. Ah, ok, subió a 55. Le pongo de rescate y subió a 60, 62. Entonces está respondiendo a fluido. Pero si le pongo un bolo de rescate y se mantiene en 50, puedo intentar hasta 3 veces. Le pongo 3 bolos de rescate. 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. Y en eso siguen 50. Entonces mi problema no es precarga. Mi problema es otra cosa. Y hay que buscar la causa. Y ahí vamos a ir explicando un poco. Sí, más de 3 veces. Entonces, sí, más de 3 veces. Lo primero que se va a hacer, incluso lo mencionan en la lectura, ¿no? En la parte de anestesia, es que tenemos la alteración hemodinámica que puede ser baja de presión, que es lo que tenemos visualmente. Baja de presión, acompañado de que a veces de taquicardia, ¿no? Porque trata de compensar el gasto arterial, como su compañera comentó, temperatura baja, y vamos a ver la próxima clase que el pulsosímetro también nos dice cuando hay vasilatas, cuando el paciente responde o no responde a fluido, también es informativo, muy informativo. Y tenemos que hacerlo cuando tenemos pérdida de sangre o signo de shock positivo a lo que hemos comentado, o sea, que tiene presión baja, tenemos el ecógrafo a buena hora, podemos ver la vena cava también si se colapsa. Son nombres, créanme que no es gran ciencia saber ubicar el corazón, el ventrículo izquierdo, y no es gran ciencia poder identificar la vena cava y cómo se colapsa. ¿Sí? Ustedes lo pueden aprender en un taller de 2 o 3 horas, la cosa es que lo practiquen. Lo aprenden, no lo usan sin la olvidar. Pero yo lo aprendí en un taller de 2 horas, aprendí estas 2 técnicas para poder evaluar la perfusión. Y de ahí se me quedó y lo practico todas las veces que puedo realizarlas. Entonces, si veo que el paciente tiene primero tengo mi primer escenario, sé que perdió sangre o tiene todos los signos de presión baja, hago mi vuelo de rescate. ¿Sí? También yo puedo realizar que puedo tener baja de presión por reacciones farmacológicas. De repente tengo mucho propofol en dosis muy alta para el paciente y ya se acumula en el cuerpo, entonces necesito bajarlas. ¿Qué hago los primeros dos? Bueno, si tengo notoriamente que es hemorragia, obviamente voy de frente con los bolos antes de modificar. Pero si no he perdido sangre y el paciente entró estable, salud, ¿qué hago? Verifico mis presiones, verifico mis dosis. Comienzo a bajar las dosis de fentanilo, dosis de lidocaína, el dosis de isoflurano, si tengo gas, dosis de propofol, si está activa. Entonces ajusto mi dosis y la profundidad del paciente, y si es farmacológico va a subir, sin necesidad de echar tanta fluido. Entonces, teniendo este contexto, si el paciente no tuvo hemorragia de nada, no tuvo pérdida de sangre intraquirúrgico y bajó la presión, lo primero que sospecharía sería de reacciones farmacológicas, que es lo primero que ajustaría. Y si, bueno, obviamente hubo algo notorio, pérdida de sangre o signo de shock por procesos quirúrgicos, sí como mi vuelo de rescate. Ahora, puede que funcione la primera y después que ya no funcione. Pero perdió sangre y no sube la presión. Se pueden juntar muchos escenarios acá. Y si no responde, ¿qué hago? ¿Le pongo más fluido? ¿Qué dice la literatura? Que si no responde, no se pone más fluido. No hay necesidad de encharcar al paciente, de darle mucho líquido, porque ¿qué pasa? Si ponen muchos líquidos, causa edema. Dañas vocales, causa edema. ¿Qué puedo hacer acá? ¿Ustedes creen que se puede hacer después de esto? ¿Ok? Ya le bajé la dosis, no responde, no sube la presión, no sube la perfusión. Ya le puse fluidos, tampoco responde. ¿Se puede hacer algo más? Vasopresores. Si no me preguntan, pongo vasopresores. Aquí ya nos vamos a colocar otro tipo de fármaco.
Vasopresores que pueden ser alfa o beta adrenérgico, que acá tengo que, dependiendo del escenario que esté buscando. En nuestro contexto, nosotros vamos a trabajar, o van a ser de muy común el uso en realidad Perú, la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina y la dobutamina. Estos se van a dividir en dos grupos, alfa y beta adrenérgicos. Y si después en este cuadro se puede ver que la noradrenalina es alfa, la dobutamina, la adrenalina es alfa también, tiene ciertas capacidades beta, pero muy poco. La dopamina está entre los dos, alfa y beta, y la dobutamina es muy beta. ¿Por qué no menciono estos dos? Porque en contexto Perú no se encuentran estos medicamentos, casi nadie acá no los usa. En Europa usan bastante fenilefrina, de hecho, y vasopresina. Acá sí tenemos vasopresina, pero es muy difícil de encontrar. Pues acá entramos a otros términos también: inotrópico, que mejora la contractilidad miocárdica; vasopresor, que su compañero comentó, que incrementa la resistencia vascular y mejora directamente la presión arterial; cronotrópico, que incrementa la frecuencia cardíaca; ¿sí? Lusotrópico, que mejora la reacción diastólica y disminuye la presión al fin de la diástole; y el inodilatador, que es inotrópico y vasodilatador. Ustedes lo que vamos a usar va a ser vasopresor, estos tres arriba, es lo que se usa. Inotrópico, vasopresor y cronotrópico es lo que usamos de manera regular. Vamos a ver ahora de cada grupo, vamos a resumirlo acá. Los que son alfa adrenérgicos tienen básicamente que vamos a usar vasoconstricción, incremento de la postcarga, ¿sí? Incremento del flujo cerebral y disminuye el flujo renal y el hepatocrético. ¿Ok? Este aquí es importante. ¿Por qué postcarga? ¿Qué significa postcarga? El corazón es el centro. Precarga son las venas, ¿no? Básicamente, para decirlo así, lo antes del corazón. Y postcarga, ¿qué es lo que sale de la vena? ¿Qué es lo que sale del corazón? Arterias. ¿Qué hace acá? Vasoconstricción de qué? Entonces, de las arterias. Las venas no se vasoconstruyen, ¿no? Entonces, vemos el corazón. Entonces, ¿qué hace el grupo de alfa adrenérgicos? Aumenta la postcarga por vasoconstricción. O sea, ¿qué hace con las arterias? Las aprieta. Aprietan el caño. ¿Y qué pasa cuando aprietas el caño? Cuando tú agarras tu manguera y la aprietas, sale un chorro más rápido. Hace que se perfunda más rápido con poco volumen o con el volumen que esté ahí. ¿Ya? Ahora vamos con lo beta. Lo beta es todo lo contrario. ¿Sí? Bueno, no todo lo contrario, muy lo contrario. Por ejemplo, estos son en arterias y miocardio, pero los beta están en la revolución del corazón, o sea, en los senos del corazón. En el miocardio, arterias y corazón y músculo esquelético. Si se dan cuenta, los beta, ¿dónde están netamente? En el corazón. Los beta actúan directamente en el corazón y los alfa actúan más en las arterias, para que tengan eso en cuenta. ¿Qué hace? Que incremente la fuerza de contracción, ¿no? Que incremente la frecuencia cardíaca, porque obviamente si tomas el corazón aumenta la frecuencia cardíaca. Incremento también del flujo hepatocrético e incremento del metabolismo celular. Los beta adrenérgicos no alteran la pre y la post, porque actúan en el medio. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a mis necesidades, yo puedo usar cualquiera de los grupos. ¿Por qué de acuerdo a mis necesidades? Porque no siempre voy a tener que aumentar el vasopresor y no siempre voy a tener que aumentar la frecuencia cardíaca. Así que cada uno de los grupos es independiente. ¿Los puedo combinar? Sí, puedes combinarlo en diferentes escenarios. Entre más crítico sea el paciente, vas a combinar más fármacos de alfa y beta. Para resumirlo, alfa 1 y alfa 2, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de alfa 2? Del grupo anestésico. Alfa 1, que es la tocación del músculo isovascular, es donde actúa básicamente el y efecto transductor, es donde actúa básicamente la noradrenalina. Los beta 1, ¿no? Inotrópico y cronotrópico, y los beta 2, vasodilatación y broncoilatación. Ahora vienen los dopaminérgicos que están en el medio. Bueno, ellos no actúan en los alfa y beta, ellos actúan de manera indirecta entre estos dos receptores,
posestimulación en los receptores D1 y D2, ¿sí? Porque si estimula los D2, libera norepinefrina, ¿sí? Si estimula el D1, estimula el diuresis y nucleiuresis. Efecto cocinado. ¿Okay? Actualmente la dopamina no está aceptada en uso en medicina humana, porque como no tiene un efecto claro, o sea, está en el medio, depende si tú quieres irte para el alfa o beta, digamos que con la dopamina no es tan preciso. Si muy bien hay dosis que dicen de 3 a 10 microgramos tiene su efecto beta, efecto beta, y de 10 a 20 tiene su efecto alfa, pero igual no deja de seguir estimulando los beta. Entonces no está tan recomendado usar la dopamina actualmente, así que se prefiere usar los noradrenalina y dobutamina en primera instancia. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque justo cuando tenemos un paciente que no responde a fluidos, o sea, por más que hemos alterado la precarga y la postcarga, ¿no? O sea, no se ve afectado, no responde de manera correcta a la postcarga, significa que esto está muy vasodilatado, entonces no vale la pena seguir aumentando un volumen estresado, porque ya está demasiado estresado, está con mucho fluido. Entonces, ¿qué necesito hacer? Apretar los caños. ¿Para qué? Subir la presión. Ese sería mi criterio, de cuál usaría un alfa adrenérgico. Y los beta, ¿en qué momento los uso? En que falle directamente tu corazón. ¿Cómo sé que falla tu corazón directamente? A través de electrocardiograma, a través de ecocardiograma, o en pacientes que ya sabes que vienen con ciertas patologías. Entonces ahí tendría preparado la dobutamina. Este es un ejercicio de cómo podemos ver qué es. Ya, es un ejercicio que te he desglosado así porque vamos a también ver hoy día la parte de fluido en práctica. Que, por ejemplo, tenemos un paciente de 3 kilogramos, escogemos, tenemos nuestro tope 9 mililitros kilogramo hora, ¿no? Si hacemos nuestro fluido, ¿ustedes ya conocen la fórmula de fluido o no les sale? Estamos intentando. No, o sea, como cálculo de fluido, conteo de fluido. ¿Cálculos? No. Es conteo de cálculos. Goteo. ¿Cálculo de goteo? No, ese es. No enseñan un fármaco, ese es el fármaco. Deberían el cálculo de goteo es parte de saber hidratar. Si muy bien se usa actualmente bombas de infusión, es importante que sepan, porque pueden que se encuentren en situaciones en cuales no haya bomba de infusión o se acabaron las bombas de infusión en pacientes totalmente críticos o anestesias críticas. Yo uso 3, 4, 5, hasta 6 bombas de infusión, pero a veces me faltan espacios y tengo que usar cálculo de fluido. ¿Ya? Bueno, vamos a tomar la referencia, vamos a desglosar la cuestión por rojitos para que puedan orientarse un poquito mejor. Tenemos pacientes 3 kilogramos a 3 milímetros de kilogramo hora. Sabemos que nuestro tope por hora es 9 milímetros, ¿ok? Entonces, y este paciente pequeño, vamos a tomar esta referencia, o paciente de un fácil goteo, es microgoteo, ¿no? El volutrol, que ustedes conocen. Y ese tiene un factor. Tener en cuenta que un ml en microgoteo es igual a 60 gotas. Hasta ahí estamos claros. Entonces, ¿cómo puedo hacer mi fluido a través de esto? Es 9 mililitros por 60 gotas, me da a 500 gotas la hora. ¿Ok? 500 gotas la hora. Hay que llevarlo a minutos, o sea, hay que dividirlo entre 60. Nuevamente, sé que sale 9, pero tengo que desglosar para que pueda ser lo más comprensible. 9 gotas, minutos. Y si lo divido entre 60, voy a saber cuánta cantidad de gotas cae en segundo. ¿Cierto? Que sería 60 entre 50 y 1.2. Me sale 1.2. Intervalo de tiempo. Pero está mal, ¿cómo calculo esto, no? Es una gota cada segundo. Entonces acá lo que hago es
dividir 9 gotas, perdón, abajo 9 gotas entre 9, sale a una gota cada 5 segundos. ¿Vale? Sí. 60. ¿Está bien? No, la última Lo parte último era no. 60. Ya. Bueno, no, acá les he usado. Este es como que intervalo de tiempo. Nos quedamos acá. Sí. 9 Ya, gotas. 9 gotas, ajá. ¿Ya? Entonces yo lo que necesito saber es cuántas gotas va a caer En segundo. en cada Cada segundo, en el minuto. espacio. Entonces, 60 entre 9 gotas, entre 9, 60 segundos entre 9, me va a salir una gota cada 7 segundos. 6.6. 6.6 se redondea. Pero lo redondeas a 1. 6.5 para arriba se redondea al mayor y 6.4 para abajo, redondeamos Una a gota 6. cada 7 Ajá, lo dejamos en 6. ¿Sí? Ay, ok. Lo mismo se aplica para macrogotero, solo que macrogotero que cambiamos. ¿Cuánto es el factor de macro? 1 mililitro de macrogotero, ¿cuánto vale en piezas? ¿Macro? ¿Se acuerdan? El macrogotero, ¿cuánto es el factor de goteo? ¿O el factor de mililitro? 20. 20 gotas. Si me piden hacer esto con un macrogotero, ¿se puede? Se puede, solo cambiaría todos esos pasos, ¿ya? Lo cambiaría solo con Acá 20. también. Nada más. Rotero, Y de ahí 20 gotas. todo sigue tal cual los pasos que se hacen. Bueno, no se cambia. Solo con el factor 20, solo tendría que cambiarlo lo de arriba nada más. ¿Puedes ver un ojito blanca? Ah, bueno. Micro. Bueno, vamos a hacer la parte Vamos a hacer ya para que tengan cada duda. ¿Tienen alguna duda con la clase de fluido? Asumiría que todo bien. Queda ahí, ¿no? Ya. No queda ahí. Una gota por cada 7 segundos. Así que, ¿tienen